40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues como todas las semanas estamos en 40 años, volvemos a la rutina después del mes de agosto. Toca hablar, seguimos en ese serial hablando del Imperio Rojo. Este sería el tercer capítulo y sería el capítulo, si no me equivoco, y ahora JF La Mata me confirmará, el capítulo de la confirmación de los bloques. JF, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier. Aquí andamos hablando, tendría que decir ya camarada Javier, vista la temática de este serial, de cuando se intentó una alternativa, que ya comentaba, es algo que es apasionante, y es verdad que el bloque del Este no deja de ser también la historia de una serie de crímenes, pero también de una utopía interesante de cuando se intentó desafiar al modelo, digamos, occidental capitalista. Fracasó, sin duda. Es evidente que estamos hablando de un fracaso, pero no por ello, como historiadores, tiene un punto muy interesante y muy apasionante. Oye, JF, ¿cómo lo vamos a llamar? La conformación de los bloques, el nacimiento del bloque. Hemos estado hablando de los orígenes. La semana pasada hablamos de los Gulag, las checas de Stalin, que va a ser el tema de las purgas, va a ser una nota, casi me atrevería a decir que habitual. Y ahora... Sí. Es algo que es interesante. Fíjese, el mundo occidental, el mundo capitalista, tenía mucho miedo al comunismo, tenía mucho pavor a ese orden nuevo que llegaba, a eso de que los obreros llegaban al poder. Pero curiosamente, dentro de ese micromundo, también había mucho miedo, no al capitalismo occidental, que también a ellos mismos. Cada camarada tenía tanto miedo del de al lado, de uy, este nos va a conspirar, este es un traidor, este tal, que al final, como usted bien dice, va a ser una constante eso de las autopurgas. Por supuesto que hubo purgas contra elementos opositores, contra lo que fuera derechista, burgués, espía, fascista, todos contrarrevolucionarios, pero de lo que más se habla es de las purgas y no tanto de las ejecuciones, porque era ya casi una forma de lucha por el poder. Igual que en la Inquisición, si uno quería librarse de alguien, solo tenía que convencer de que era un blasfemo o algo así, o que practicaba brujería. Esa misma práctica se lleva al mundo comunista. Y no tiene más que decir que este yo le he visto ahí con libros de Francia, yo le he visto a este que quería viajar, le he visto a este que tenía una foto con Trotsky. Y se aplicaba el mismo baremo y la misma forma de actuar que en los tiempos de la Inquisición. Por eso es llamativo que ese mundo alternativo, al final me pregunto si se diferenciaba demasiado o al final no se diferenciaba nada de aquel antiguo régimen. Cambiaba el emperador por el camarada secretario, cambiaba la Biblia por el libro de las enseñanzas de Marx, cambiaba unos elementos sagrados por otros, cambiaba unos dioses por otros. Diría que aquí no hay religión, pero claro que había una religión, la religión del partido. Por tanto, en el fondo, ¿hasta qué punto fue una alternativa o fue solo un disfraz? Que es llamativo. ¿Cómo le denominamos? ¿La política de bloques o el nacimiento del bloque? Bueno, si nos da tiempo, deberíamos llegar al nacimiento del bloque o la caída del telón, que son, digamos, las cosas que seguramente nos dé tiempo a abarcar en este periodo, porque justo lo habíamos dejado al inicio, cuando estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, o llamado por allá la Gran Guerra Patriótica. Bueno, nace el bloque soviético. Cuéntanos cuál es el papel de la Unión Soviética. Digo que es el gran exponente. Habíamos hablado del fracaso de Hungría, pero como en Hungría ya intentan también establecer una dictadura comunista incluso. El fracaso de Bela Kun, que acaba ejecutado a la vuelta cuando huye a Moscú y le reciben. Bueno, en el fondo él aguanta un tiempo, cae en las purgas. O sea, estuvo un tiempo por ahí intentando vivir hasta que llegó en las purgas y como les debió parecer que era muy trotskista, porque en el fondo él montó la dictadura en Hungría en el 19 con la ayuda de Trotsky, la idea de Trotsky de una revolución ya, que no es raro que se lo cargaran por trotskista, y no había vuelto a haber otro intento sólido. Había dos intentos, como sabe, que podamos llamar serios en Europa, que eran el de la Hungría con Bela Kun y el de Alemania con Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, el golpe el intento de reventar la República de Weimar nada más empezar, y que acabó con ambos, con Luxemburgo y con Liebknecht, asesinados, linchados, porque por ese intento de hacer un socialismo compatible con el capitalismo, lo que más tarde llamaremos socialdemocracia, de Friedrich Ebert, y entonces no había vuelto a haber ningún otro intento en Europa, lo cual no quiere decir que no hubiera partidos comunistas en toda Europa cuyo objetivo es intentar tomar el poder. El argumento por el cual la Alemania de Hitler ilegaliza el Partido Comunista Alemán es porque dice, vamos a ver, si el Partido Comunista dice que su programa es subvertir el orden y la legalidad vigente,
no vamos a quedarnos esperando a que lo hagan, directamente nos adelantamos y les detenemos a todos. Es verdad que al final quienes subvirtieron el orden fueron los nazis, ¿verdad? Pero bueno, esas son las luchas por el poder de cada país. En España, en Francia, igual, en cada país, como comentamos la semana pasada, sabe usted que mediante el triunfo del nazismo en Alemania es lo que lleva a que la Unión Soviética cambie de criterio y diga que vale, que los partidos comunistas pueden colaborar con los partidos socialistas, los partidos, digamos, de la Segunda Internacional, para evitar que gane el fascismo, que es la estrategia de los frentes populares. El Frente Popular, tanto de España como de Francia, es una consecuencia clara del fracaso en Alemania. Joder, si por no apoyar a la República de Weimar hemos conseguido que ganen los nazis, que lo primero que hacen es meternos en la cárcel, casi mejor aliarse a burgueses de izquierdas y ver si los podemos controlar un poquito y que quedarnos en la posición de todos y que los burgueses se alíen con los fascistas. Que no nos engañemos, es en el fondo lo que pasó. Ni Hitler ni Mussolini hubieran ganado sin los burgueses, aunque quieran dárselas de revolucionarios. Entonces, al final, lo que venía a ser el Frente Popular es hay que intentar aliarse a los burgueses de izquierda, los burgueses progres, lo que podía representar Manuel Azaña o Martínez Barrio, hay que aliarse a esos para que no se alíen con los nazis o los fascistas equivalentes en España y sean todos contra nosotros. Esa era la estrategia del Frente Popular, que es verdad que además no perdía la esperanza de unificar todos los partidos de izquierda para intentar hacer lo que no habían querido hacer, por otro lado, en 1921. Si lo hubiera hecho en el 21, se hubieran ahorrado en España la decisión del PC. Del PC. Bueno. Oye, seguimos avanzando, es una época muy ideologizada, habíamos dicho que las democracias burguesas tenían poco predicamento, aquí o será fascista o será comunista, que era lo que estaba de moda, ¿no? Hay que entender que la democracia no es un valor en esa época del año. Puede ser que en Estados Unidos a lo mejor sí, pero quitando en Europa Occidental no era un valor la democracia en sí. La democracia era un método. El valor era el motivo por el que se lo hacía. ¿Qué tenía mucho más valor en el caso de la mentalidad, digamos, conservadora? La tradición. La Iglesia era un valor para mucha gente. La monarquía, como en el caso de los británicos, era un valor. En el caso de los revolucionarios, la justicia social de la clase obrera, que es una parte que tienen los comunistas y que también imitan los fascistas de Alemania, Italia y países de Europa del Este. En el caso de España, como usted bien sabe, se hace una papilla rara, mezcla muy difícil de explicar, de un falangismo que tiene una parte fascista dirigido a la justicia social de los obreros, pero mantiene el vamos a ir a misa y vamos a ser fieles al Vaticano, pero a la vez mantiene algunos de ellos respeto a las clases conservadoras, por lo cual ya digo, el caso de España es una papilla muy rara que se personifica en una figura tan contradictoria como la que ya hemos hablado aquí, que representaba el general Franco. Y vuelvo a unir con el tema del Este. Hemos comentado que el Partido Comunista Internacional hacía algo muy importante, que es que todos los partidos comunistas del mundo estaban conectados al NKVD, Sí. a la KGB, a la Policía Secreta. Con lo cual, eso significaba que tenía, o sea, en el fondo, ¿qué es, al fin de cuentas, el asesinato de León Trotsky? Una demostración que el NKVD tenía contactos en todo el mundo donde hubiera comunistas y partidos comunistas. Y si tenían que cargarse a Trotsky a base de un español con nombre falso y pasaporte otorgado por el Partido Comunista Francés, se lo cargaban. Con lo cual, eso estaba por ahí vigente, ¿no? Ese tenía una fuerza muy importante. Yo comentaba la semana pasada, en España, la dictadura española no tuvo nunca policía secreta. ¿Por qué no la tuvo? ¿Porque Franco era muy majo y muy buena gente? Pues podría ser, pero puede ser algo más simple. La cultura de cada país, y en España, ¿a qué se tiene miedo? No, la idea de los comunistas de necesitamos una policía a la que la gente tenga miedo. En España no hacía falta porque en España ¿a qué tenía miedo la gente de buena fe? A la iglesia y al cura. Y si ya teníamos a un cura que te dice no seas pecador de la pradera, pues, no era necesario crear eso. Es más, hubiera dividido crear un Estado dentro de un Estado, que es lo que pasaba en Rusia. Que había un Estado dentro de un Estado. Había por ahí lo que era Beria. Había dos, en el fondo, zares. Stalin al frente del partido, pero luego estaba Beria al frente de la NKVD. Eso Franco no le interesaba. ¿Para qué iba a permitir un submundo si ya tenía la Guardia Civil? No necesitaba una policía secreta. Y yo creo que además en la mentalidad española, afortunadamente, no entraba esa forma. Quizá tiene más que ver con un tema de cómo es la sociedad de cada país que con un tema de cómo es la ideología en el país. Alemania sí la tuvo. Y Estados Unidos. Porque no nos olvidemos que el FBI de J. Edgar Hoover se crea en esa misma época. No es casualidad. Es la época en la que están apareciendo las nuevas tecnologías, las huellas dactilares, los ficheros, poder localizar a una persona. En ese momento se potencia la KGB en la Unión Soviética, las SS en Alemania o el FBI de J. Edgar Hoover en Estados Unidos, porque es la época en la que empieza a decir el Estado puede controlar a sus ciudadanos,
puede identificarles, puede tener fichas de los criminales, puede... Y es evidente la época en la que de los que mejor lo hicieron eran los rusos. ¿Por qué? Porque tenían algo que no tenía nadie, salvo la Iglesia, que es embajadores, entre comillas, en medio mundo. O sea, la posibilidad de decir, oye, aquí hay un tío que dice que es fiel a nuestras ideas, que es comunista, que nació en Hungría y tal. Ah, sí, espera un momento. Llamo al Partido Comunista de Hungría. Oye, ¿conocéis a este? Este es un cabrón, le hemos visto entrar en la embajada no sé qué de la policía. Ah, sí, buen espía, cargárselo. Porque tenían autoridad para ordenar que se cargaran a gente. Entonces, ese es el mundo de los comunistas. Todo comunista de aquella época, sea Tito en Yugoslavia, que era un partisano que estaba por ahí, o George Marchés, o el Carrillo, que nace comunista en las cárceles, como él contaba, era un mundo donde estaba la consigna de la ley de la selva. O matas o te matan. Si te afilias al Partido Comunista, tienes que estar dispuesto, uno, a que si te dicen mata a este, le matas. Y si no, te matan a ti, ¿eh? Claro, si no te van a decir, porque el Partido Comunista son criminales en medio mundo. Ese es el mundo en el que crecieron todos. Entonces, claro, es un mundo de idealismo y de muerte. Y no se puede ocultar, quiero decir, está ahí la historia. También es verdad que en aquella época la mitad de la gente que se dedicaba a la política iba con una pistola en la mano. O sea, no es casualidad que José Antonio llevara pistola y a su gente le dijera pistola, porque no sabías si en algún momento un rival político... Bueno, aquí ya lo hablamos cuando hablamos de la historia del PSOE, cómo hubo actos de reuniones de Prieto con Carrillo que ambos bandos tenían pistolas. Bueno, y se supone que eran del mismo bando. Y ambos se dispararon, ¿sabes? Con Indonesia. Los años 30 son los que son, y es una época en sí violenta. En 1934, antes de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas intentan dar otro golpe de Estado para tomar el poder en Austria, y les sale mal, que es el golpe de Dollfuss, que Dollfuss los aplasta a todos. Y luego Dollfuss acabaría mal, porque luego hubo un punch en Austria que acabaría con Dollfuss. Claro, porque Dollfuss le pasó lo mismo que a Alemania. O sea, ¿cuál es lo que le pasó a Alemania? Que a la República de Weimar, me refiero. Que estaba dividida en tres la sociedad. El grupo de los que podríamos llamar los demócratas burgueses, el grupo de los nazis y el grupo de los comunistas. Como los comunistas se negaron a dar su apoyo a los burgueses, al final la mayoría de burgueses acabó fiándose de los nazis y hicieron tenaza contra el comunismo y se acabó la democracia. Dollfuss, que ideológicamente no era muy diferente a los nazis, sí era muy pro-Austria y no quería una anexión. Y él se encontró con que en Austria tenía a un tercio de la población que era pro-alemana y a otro tercio que era comunista. Entonces dijo, bueno, aquí esto lo soluciono con un golpe de Estado, dictadura personal yo. A estilo Salazar. Muy parecido a lo que hizo en Portugal el doctor Salazar. Digo, una dictadura personalista y así me evito a unos y a otros. Y cuando llega el mes de febrero del 34, los comunistas dicen, ¡guau! Otro dictador fascista, pues vamos a matarlo y a tomar el poder por la fuerza. Y se intenta un golpe de Estado y fracasa. Los comunistas vuelven a fracasar en su intento de tomar el poder con un golpe de Estado totalmente igual de lo que había pasado en la Alemania de 1919. Fracasa el golpe de Estado, con lo cual les da la excusa a Dollfuss para machacarlos a todos y hay un proceso de aniquilación de comunistas en Austria. ¿Qué le iba a decir a Dollfuss? Que no le iba a servir eso para contentar a los proalemanes, que cada vez eran más en Austria. Y es muy triste decirlo para él, pero probablemente cuando a Dollfuss se lo cargan golpistas nazis, pues gran parte de la población austriaca dijo, hombre, menos mal. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería anexionarse con Alemania en aquel momento en Austria. O sea, que me perdone el barón von Trapp, pero era una minoría. La mayor parte de austríacos en ese momento quería integrarse. O sea, habían creído fielmente esa teoría de Hitler de tenemos la misma sangre, luego somos un rey, una nación, un imperio. Bueno, y hay que recordar que es que Austria o el imperio austrohúngaro queda deshecho, con lo cual era volver a nacer, volver a crear un imperio, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Claro, es complicado entender porque la gente dirá, oiga, pero ¿cómo es posible que aquel nacionalismo austriaco del emperador Francisco José se hubiera desvanecido y la gente se entregara en Alemania? Estamos en lo de siempre, el poder político más importante es la ilusión. Como usted bien dice, aquella imagen del imperialismo de Francisco José y sí, se había derrumbado tras la Primera Guerra Mundial de una manera muy decadente. Hungría se había ido y, en cambio, ¿dónde hay ilusión en los años 30? Lo hemos dicho ya, solo hay dos focos de ilusión. La ilusión que despierta el comunismo, porque muchos se creen, especialmente los obreros, que es un paraíso, y la ilusión que lleva al fascismo. Y esa es una realidad. El mismo, por volver siempre a España, es innegable que habría una gran parte de españoles que estaba ilusionado por el fascismo y por eso la primera parte de la dictadura de Franco imita mucho el discurso fascista, porque es lo que suena bien en aquel momento. Luego, claro, cuando a partir del año 41 cambia la imagen,
rápidamente España vuelve a virar. Pero es que era lo que despertaba ilusión en aquel momento. Evidentemente, no hace falta ser muy listo para saber que lo que llegaba de Alemania en el año 34-35 no era el país cárcel de los campos de exterminio. Lo que llegaba era el país que renace de sus cenizas, el país Fénix. Y Austria quería renacer también. Y entonces digo, ¿qué hay que hacer? Si encima la gente que tenía miedo a los comunistas porque vienen aquí a cargarse el orden establecido, a confiscar, la gente burguesa le dice, no, fíjense de estos fascistas, que estos en el fondo son gente de orden. Con lo cual les perdió el miedo que despertaba Hitler en el año 28, lo deja de dar en el año 30 y pico, cuando la gente dice, no, es fiable, es un tío más, no está tan loco como parecía. Luego se arrepentirían, pero eso no es lo que parece. También incluso, aunque no lo quieran reconocer, gran parte de la gente religiosa, de la iglesia, dice, no, este es fiable, no es como los comunistas, este nos va a respetar, va a dar libertad de religión, de clero, el famoso concordato que firmó Hitler con el Papa Pío XII. Entonces, bueno, eso lleva a que una gran parte de occidentales vea en el fascismo la alternativa a la barbarie roja. Luego tenemos a otra parte de occidentales que no, que sigue creyendo que hay que ir al comunismo. Lo que no van a encontrar ustedes es una gran parte de occidentales que defiende la democracia como un valor en sí. Eso, oye, fíjate, luego hay un golpe sorpresa, que es ese pacto del que hablamos también la semana pasada, Ribbentrop-Molotov, que eso a los frentes populares, por decirlo de alguna manera, los descolocó. Bueno, el de España ya se había venido abajo, con lo cual haber prolongado la guerra civil en España hubiese sido absurdo, porque claro, los comunistas en España pretendían alargar la guerra civil, no rendirse, pero el problema no les hubiese salido bien, porque hay que recordar que ya habían firmado un pacto en el 39 Alemania y la Unión Soviética. Es muy interesante este tema porque además demuestra mucho cómo funciona el tema. Cuando Adolf Hitler invade Polonia con la excusa de Danzig en el año 39, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Es verdad que se veía venir, pero aún así era algo que todo el mundo deseaba que no pasara, el Papa había intentado mediar, todo el mundo va a la guerra y a la muerte de un montón de europeos y del mundo. En el caso de Francia, la mayor parte de líderes políticos aparece al día siguiente diciendo, a la guerra, hay que declarar la guerra inmediatamente a Alemania, porque era el acuerdo. Habían hecho un pacto, una alianza, Reino Unido y Francia a Polonia, diciendo que si le tocaban un pelo, atacaban. Es verdad que lo hicieron estando convencidos de que si atacaban ellos, Rusia atacaría por otro lado, guerra en dos frentes, destruían a Alemania. Y de repente se encontraban con que su plan no iba tan bien. Entonces, cuando Francia declara la guerra a Alemania, vaya si responde a Alemania y se los come con patatas. Pero bueno, esto viene a cuento de que ¿quién no dice ni pío? El Partido Comunista francés. Es algo muy llamativo. Sí. El Partido Comunista francés, que ni siquiera está presente en la sesión del Parlamento francés cuando se declara la guerra a Alemania, se posiciona en contra de su gobierno, en contra de la guerra. ¿Por qué lo hacen? Porque están siguiendo las indicaciones de Stalin. Stalin ha dado su bendición a esa guerra. Entonces, hombre, no van a seguir diciendo viva Hitler, pero simplemente dicen, oye, no nuestra guerra. ¿Cuál es el discurso oficial de los comunistas? Esta es una guerra entre occidentales, que los burgueses se maten entre ellos. Esa es la excusa oficial que dice Stalin para decir que deja a Alemania que toque sus fronteras y se coma media Polonia. Ellos se cobran la otra media, pero el argumento es, esta es una guerra que nos va y nos viene. Cuando todo el mundo había dado por supuesto que el ejército de Stalin nunca iba a permitir que los alemanes entraran por Polonia porque se iban a acercar demasiado. Y dice, no solo lo permito, sino que hasta me parece bien. No, bueno, se dividieron Polonia. Hay que recordar que Polonia es invadida el 9 de septiembre por los alemanes y a finales de septiembre lo invade la otra mitad, lo invade Rusia. Es que esa Polonia en parte se había construido con territorios de Alemania y de Rusia. Claro. Ya había habido un intento de Rusia por recuperarlos en los años 20 y no había salido bien. O sea que era algo que estaba por ahí pendiente, era como, venga, ya que Hitler quiere recuperar lo suyo, nosotros recuperamos lo nuestro. Y de hecho, ¿qué es lo primero que hace Stalin? Recuperar el Báltico. Y dice, voy a aprovechar la guerra para recuperar las zonas que me fueron robadas, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania, etcétera. Y de milagro, como ya he comentado la semana pasada, que no pudo recuperar Finlandia, pero no porque no lo intentara. Pero esa es la situación que está. Entonces, claro, es muy llamativo ver el grado de dependencia que había del Partido Comunista para que los franceses, con todos los chauvinistas que son, los comunistas franceses, se tuvieron que comer que si el líder decía que había que callarse, se callaban. Y yo digo, el Partido Comunista francés no apoyó la declaración de guerra a Alemania porque se entendía que ellos estaban de acuerdo con... Luego, claro, cuando llegó la invasión cambiaron de opinión. Pero en ese momento, en el año 39, la primera parte, los comunistas franceses demuestran ahí su fidelidad al comunismo, y si el comunismo dice que no estamos... En España, claro, ya no estaban los comunistas porque ya habían dejado de existir. Pero es interesante jugar a las hipótesis de qué hubiera pasado, porque como usted bien dice, el doctor Negrín
su gran excusa para decir hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, aunque con él puesto a salvo, que es lo que le causas. Igual si Negrín hubiera dicho hasta el fin, pero yo me quedo, hubiera podido despertar más ilusión y hoy sería un mártir equiparable a Companys. Pero él dijo, seguir luchando hasta la muerte, pero eso sí, yo me voy a Francia. Con lo cual quedó un poco mal, ¿no? Yo creo que eso es lo que provocó el famoso golpe de Casado. Pero, ¿qué hubiera pasado si de repente él, el día que hubiera leído en el periódico, Pacto Hitler-Stalin, hubiera dicho, vaya, pues se supone que estamos esperando a que esté la guerra porque entendíamos que la guerra iba a ser todos contra los fascistas. Es verdad que en aquella guerra Negrín jugó un poco a doble juego. Negrín a veces jugaba, soy comunista, soy amigo de los comunistas y amigo de Rusia, pero luego a Francia y Reino Unido les intentaba decir, no, mira, yo comunista que no, yo soy burgués como vosotros, me ayudáis. Lo malo es que no se lo acababan de creer los franceses y los británicos. No nos engañemos, el comunismo no jugó a favor de que los británicos, sobre todo, nos mandaran más ayuda a la que podrían haber mandado si no hubieran estado ellos por allí. Pero también es verdad que si no llega a ser por los comunistas, probablemente el bando republicano se hubiera desplomado mucho antes, porque son los que tenían más ilusión. Volvemos a hablar siempre, si no tienes ilusión, no ganas. ¿Y quién desperta ilusión? ¿Azaña? ¿Martínez Barrio? Ni siquiera los socialistas de Prieto eran tantos. El Partido Comunista, que era minoritario, durante la Guerra Civil es cuando más sube. Porque es cuando igual que Falange tenía un diputado en el 33, sí, pero en el 36, y de repente durante la guerra se multiplica, porque en esos tiempos todos la gente se ilusiona más. Y eso va a pasar durante la Segunda Guerra Mundial, que va a convertirse en el mayor foco de infección o de aumento de comunistas, porque es una de las ideologías que lleva ilusión. Vamos a... Sí. No, quería decir que vamos como queremos hablar del comunismo en sí, es decir, vamos a ver, no tanto a contar la Segunda Guerra Mundial, que es complicado. Hay un punto de Tomos que sí me parece interesante tocar de la parte de Polonia, que es Katyn, que no me gustaría que nos lo dejáramos. Los bosques de Katyn y la matanza de oficiales polacos. Porque es muy interesante, porque la matanza del bosque de Katyn no la hace el ejército ruso, o sea, hace el ejército ruso, pero la hace la NKVD, la ordena Lauren Beria. Es verdad que con el visto bueno del Politburó y por tanto es imposible absolver a Stalin, a Voroshilov y a todos estos, pero quien la lleva y quien, como además aquí tenemos la ventaja de que han dejado papelería, cosa que es muy de detallar, hay otras matanzas que es cuando toca decir, unos dicen y otros dicen. Con la matanza de Katyn tuvieron el detalle de dejar los documentos, cosa que les agradecemos, y eso nos permite uno por una cifra, ya no se dice que fueron, tenemos la cifra, son 22.000 personas, que no está mal, y tenemos que fue una orden espesa del camarada Beria. ¿Quiénes eran estos? Era un grupo de opositores de Polonia a la parte de invasión de los rusos. ¿Y por qué la matanza de Katyn es famosa? Dices, anda que no hubo matanza. Porque fue la matanza que se intentó ocultar. Porque usted ha dicho, Polonia fue repartida entre Rusia y Alemania. Eso ahora es sabido. Pero ese hecho no era tan sabido en 1939. Ni siquiera era tan sabido en 1945. Es más, los papeles de los que estoy hablando no se conocen hasta el año 91. No, Rusia, la Unión Soviética siempre lo negó y Alemania es quien descubre esos cadáveres pero la gente no se lo cree porque son mentiras de los nazis. Sí. O sea, hasta que Mikhail Gorbachev no sale en el año 90-91 y dice, no, venga, sí, es verdad. Tenemos aquí los papeles que demuestran que lo decimos nosotros. Hasta ese momento era como una cosa que decían los rusos que había pasado. Y encima ahora sabemos que los británicos, el gobierno de Winston Churchill, hizo todo lo posible para taparlo. Que tiene lógica que lo hicieran, porque sabían que no podían permitir, estamos hablando ya del año 41, que se supiera que sus aliados habían hecho semejante matanza. Tenían al gobierno en el exilio de Polonia viviendo en Londres. Entonces, claro, intentaban que no se enteraran. Digo, por favor, que no se enteren de lo que han hecho nuestros amigos rusos. Porque como se enteren, tenemos que dar la imagen de que es mundo civilizado contra barbarie fascista. No va a ayudar que nuestros aliados comunistas hayan enterrado en una fosa común gigantesca en los bosques de Katyn a un montón de gente fusilada por oponerse a la invasión rusa, porque oficialmente hay que vender que los únicos invasores de Polonia han sido los rusos. Digo, los alemanes. Los alemanes. Y entonces, claro, eso fue lo que ha hecho que la matanza de Katyn sea tan famosa. Es la matanza que se negó durante mucho tiempo. Lo que también sirve es para demostrarnos en el poder que tenía la NKVD, el KGB, que tenía poder para decirle, señor Stalin, proponemos ejecutar a estos. Adelante. Que era un poder que tenía muy poca gente. Se supone que el partido estaba por encima de todo. Y es verdad que, ya digo, Stalin tiene que dar su visto bueno, pero tener la potestad para dar una orden y cepillarte a 22.000 personas nos puede hacer suponer el poder que tenía el KGB de Lauren Beria en aquella época. A Beria, sí. El tener las leyendas, sabe usted que encima se le atribuyen escándalos sexuales,
que tampoco me sorprenden a todo aquel que se le da mucho poder. Tipo, me cargo a este para poder liarme a su mujer y cosas así. Bueno, cosas que tienen cuando das poder a ese tipo los de gente. comunistas fueron muy dados a esto. Hay que recordar a Mao Zedong, que también ha trascendido las perversiones sexuales que tenía, las niñas con las que gustaba acostarse. Es decir, aquello no es nada nuevo. Y efectivamente, Beria pues también era acusado de asesinar a rivales comunistas, porque también dijimos la pasada semana cómo los comunistas han sido los mayores asesinos de comunistas. Sí, es curioso que ellos mismos. Yo, cuando veo de repente páginas, de repente de elogio de estas webs de ahora, de gente de chavalines y tal, y viva en Veroxa y tal, del que luego hablaremos, digo, coño, pero si a quien más se cargaron estos eran sus propios camaradas. Me sorprende mucho que todavía se les tenga, digamos, en cierta estima, ¿no? ¿Hay algún vídeo que ves, de hecho, por algún tío que dices que viva Stalin y las mentiras occidentales de Stalin? Digo, si yo comprendo que tú puedas justificar las ejecuciones que pudiera hacer Stalin de los fascistas, los monárquicos, dentro que eso fue más Lenin, porque Stalin en su época ya no quedaba tanto rival porque ya se los había cargado en la etapa de Lenin. Casi diría que lo que más se cargó Stalin fue a las luchas por el poder, porque en el fondo que vistan lo que quieran las purgas, eran sobre todo luchas por el poder de a ver, aquí todo aquel que más de sombra, me lo cargo por si acaso. Sí, sí. ¿No? Stalin llegó a hacer una purga contra judíos. Es verdad que la purga contra judíos que hizo Stalin no tiene nada que ver con una cuestión étnica. Simplemente que había un momento que había muchos médicos judíos en su entorno. Él dijo, uy, se da circunstancia que tengo muchos médicos y son todos judíos. Uy, igual se reúnen entre ellos. Uy, igual son conspiradores. Uy, igual no me fío, que se os cargan a todos. Y entonces él se convenció de que hubo un intento de envenenamiento de un médico judío que tenía y dijo, pues fuera todos los médicos judíos. Y se cargó Es verdad que esto es una cosa anecdótica. Es absurdo que decir que por cargarte a 12 médicos judíos eres antisemita. Ya digo, Stalin no era antisemita, era obseso por cargarse a todo aquel que sospechara que podía algún día ponerse en su contra. Pero lo que está claro es que mató tantos comunistas que se le podía llamar a Stalin anticomunista, ¿no? Por la cantidad de comunistas que asesinó. Pero por eso no es casualidad que no pase mucho tiempo después de su muerte y que acabe, digamos, entre comillas, condenado por el propio comunismo. Pero antes de llegar a esa parte, tenemos que explicar un poco la Segunda Guerra Mundial, el cambio y por qué le salió mal la jugada a Stalin, ¿no? Que fue la jugada de la invasión. Claro, vamos a ir por partes, porque efectivamente en España, durante la Guerra Civil, ya hemos pasado de puntillas y no es el tema que nos ocupa hoy, pero como es verdad que la Unión Soviética no hace más que mandar ayuda militar y asesores militares, ¿no? Es decir, prácticamente la guerra la llevan en el bando republicano, el bando del Frente Popular, la lleva Rusia, ¿no? Sí, pero fíjese, volvemos al NKVD. Eso. El KGB manda gente a España y la gente que manda a España no viene aquí a ayudar a ganar la guerra, viene aquí a cargarse a los trotskistas o a los que ellos dicen que son trotskistas, porque hay que decir que Andrés Nin siempre negó ser trotskista, pero bueno, le dijeron que soy trotskista, nos lo cargamos. Y la famosa masacre del POUM no es porque se levantara un día la Pasionaria y José Díaz dijeron vamos a cargar, no, es que está ordenada desde arriba. Los que dicen hay que cepillarse al Partido de la Unificación Marxista porque en el fondo huelen a trotskistas, es una orden que viene de Moscú. Y vienen y mandan gente aquí a cargarse a la gente. Y dicen, oiga, ¿no sería más prioritario cargarse a los fascistas? No, primero los contrarrevolucionarios. Y en la propia prensa comunista de España, acuérdate usted que el diario El Sol, aquel histórico diario liberal de Ortega y Gasset, pasa a ser un diario del Partido Comunista con la Odia del martillo dibujada en la macheta del Sol, y dice, el mayor enemigo de España son los fascistas infiltrados, los agentes de Trotsky y Bukharin, que están infiltrados entre nosotros. Fíjese el pobre Bukharin, el que había sido fundador de la Internacional Comunista, que se lo había cargado a Stalin, y su apellido se convirtió también en sinónimo de traición. Y por esa excusa, vienen aquí gente a cepillarse a propios comunistas españoles sospechosos de poder ser trotskistas, lo cual nos da una idea de cómo funcionaba la mente del NKVD y cuáles eran sus prioridades. Por supuesto que querían que el bando republicano ganara la guerra, pero eso era secundario. Lo primero era acabar con el virus trotskista, que eso era lo primero que tenían que hacer, que es un poco absurdo. Pero bueno, así funcionaban. Eso es lo malo que tenía esa policía secreta, que dicen que no quería que se contagiara ese virus, es lo que llevó a Orwell a aterrarse del comunismo y acabar como acabó, anticomunista hasta el último día de su vida. Pero, ¿confió de verdad Stalin en que España podía volverse comunista? Es difícil saberlo. Es evidente que si el Estado está débil, podía haber optativas, ¿no? Podía ser que si España ganaba el bando republicano hubiera ganado la guerra civil,
el mayor momento de esperanza que pudo tener Rusia es cuando consigue la fusión de las juventudes socialistas y comunistas en la figura de Carrillo y la fusión de los socialistas y comunistas en Cataluña. El SUC. Y esa y el fusión es el 35, si no me equivoco, ¿no? 36, ya 36. está es justo en el año No, la fusión de las... la fusión de las juventudes comunistas y socialistas no es un poco antes de empezar la guerra. Puede ser, sí que Tengo era el dudas, 36, a lo mejor sea unos meses antes. Es ese año, digamos, de turbulencias, Sí, es sí. cuando, digamos, más podía haber, porque eso no lo consiguió en Francia. En Francia hubo gente popular, pero no llegó nunca a conseguirse la fusión. Ese momento es a lo mejor cuando pudo ver, digo, mira, hemos hecho el primer paso para que si este Partido Socialista Unificado toma el poder, podamos tomar el poder. Pero yo digo que lo que se vio, y el pacto Hitler-Stalin es la mejor demostración de ello, que no era su prioridad. Si se consigue, bien. Pero tampoco era la prioridad absoluta en ese momento, porque había una prioridad absoluta que era consolidar el régimen. Podemos ser más precisos y decir, a lo mejor Stalin pensó, y Molotov, ya está. Occidente se va a matar entre ellos, va a acabar eso hecho un erial, y de ese erial brotarán los comunistas. O sea, cuando se maten entre ellos fascistas, burgueses, angloamericanos, británicos, judíos, todos se matan entre ellos, dejarán una Europa hecha unos zorros, y entonces los comunistas será el único elemento que despierte ilusión. Entonces a lo mejor conseguimos que toda Europa occidental se despierte comunista, el viejo señor Lenin. Quizá podía hacer ese el plan. Lo que pasa es que nunca se esperó que los tanques alemanes en un momento determinado fueran a girar, dar media vuelta y entrar a saco. Hay que decir que todo el mundo dio por hecho que Rusia caía. O sea, los primeros 2 meses de ataque alemán a Rusia son una entrada como cuchillo a la mantequilla. O sea, iban directos a Moscú. Y de hecho, probablemente si no hubiera llegado el invierno ruso, hubieran llegado a Moscú. Por cierto, las Juventudes Socialistas Unificadas, justo es marzo de 1936. Unos meses el mismo antes. año de la Guerra Civil, pero antes de que entrara la Guerra Civil. Eso es, antes. Ese fue uno de los momentos en los que más se pudo creer el comunismo, que a lo mejor podía ser posible el sueño de un gobierno comunista en España con un partido único, que es a fin de cuentas el objetivo. Recordemos que es que a mí me hace gracia ahora. Ojo, los partidos pueden evolucionar. No digo que ahora no sea así, pero en aquella época hablar de democracia y comunismo solo tiene sentido si tienes democracia como un concepto idealista de la democracia es que gobiernen los obreros, ¿no? Los proletarios, pero no un sistema electoral de elecciones periódicas. Es que eso no le importaba a los comunistas como no le importaba a casi nadie. O sea, no era eso que buscaban, porque además su argumento era una única clase, un único partido. Y como tienen todos los documentos escritos en perfecto castellano, lo puede leer don Alberto Gardoña y quien le dé la gana. Entonces, insisto, si cuando quieren decir que el Partido Comunista es democrático porque entienden que ser democrático es ser antifascistas, entonces les doy la razón. Porque eran antifascistas de siempre. Ahora bien, si me quieren decir que eran democráticos porque estaban de acuerdo de un régimen multipartidista donde hubiera elecciones periódicamente y una representatividad en un parlamento, la respuesta es no. Y además es absurdo que lo defiendan, como no lo era nadie. Si es que en el fondo, ¿quién era la democracia en España en el año 35? Lerroux, Alcázar Zamora, ¿cuántos votos tenían? No llegan además, al 15%. Sí, no sé qué decir. Los demócratas que había en España eran una caca en aquel momento. Nadie le importaba eso. Al tío de derechas, lo que cuando mata por la libertad es porque entiende que libertad es que le dejen ir a misa los domingos. Y el de izquierdas que mata por la libertad es porque libertad es que le permitan matar al que va a misa. ¿Sabes? Hagas que al cura, eso era su libertad, por así decirlo. Entonces, claro, esa es lo que se entiende, luchamos por la libertad, no por la democracia, porque como valor no existe. Estamos hablando de los años 60, cuando empieza a aparecer el valor de la democracia, 60, 70. Hasta ese momento, por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial aún no existía ese valor. Pero, ¿qué es lo que se demuestra en la Segunda Guerra Mundial? Y es una cosa importante en este asunto que lo comentó usted en el primer programa. Es la mejor demostración de que el sueño del ciudadano soviético es una fantasma. Porque la gente en Rusia, recordemos que Rusia lleva con una dictadura comunista desde el año 19, con la Unión Soviética desde el 22. Estamos ya en el año 41 y ya la gente no quiere matar por ser ciudadano soviético. Y el propio Stalin llama a la gente a luchar al invasor en nombre de la madre Rusia. Y esto es un hecho muy significativo. Porque es la demostración de que el sueño de decir ya no hay razas, ya no hay países, tú ya no eres ruso, eres un ciudadano comunista, un ciudadano soviético, y lo que haremos es que desaparezcan todas las fronteras para crear un único país. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se crea para que sea Rusia, se crea para que sea todo el mundo,
para que los países que se llaman comunistas se integren en esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde no dice Unión de Repúblicas Rusas Socialistas Soviéticas, solo Unión Soviética, donde tenía que haber estado todo el país que se volviera comunista. El primer paso de un país que se volviera comunista, en el sueño original de Lenin y Trotsky, era integrarse en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El hecho de que tengan que decir lucha en nombre de tu pueblo ruso, lucha como ruso, es la mejor demostración que el sueño del ciudadano soviético ha fracasado y que la gente no va a luchar contra los invasores alemanes en nombre del comunismo, va a hacerlo en nombre de su patria. Y esta es la mejor demostración de que el sueño comunista ha fracasado. No ha podido, o por lo menos que es más débil que el sueño patriótico. El final es más fuerte, es decir, lucha por tu país, que lucha por el comunismo. Y esto es muy llamativo que lo tuviera que hacer el PQS, porque es admitir que en parte habían fracasado. Uh-huh. Fíjate, interesante en dónde nos estamos, por dónde vamos, ¿no? Y ese volver a recurrir a ese nacionalismo, a ese patriotismo, al final es la constatación del hecho de que la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Soviéticas, o que era un solo país, tal, no iba, ya se había abandonado, ¿no? Es llamativo. De hecho, en todo el mundo le han seguido llamando en todo ese tiempo Rusia. Nadie usaba el término de Unión Soviética. Hay que decir que la prensa española, por ejemplo, no empieza a usar el término de Unión Soviética hasta ya los años 70-80, justo cuando está a punto de derrumbarse. Porque todo el mundo decía Rusia, Rusia. No conseguían que calara la idea de que no somos Rusia, que somos una cosa nueva. Bueno, en España se ponía viva Rusia también. Claro, pero es que los propios comunistas lo decían porque no había calado la idea de que somos un partido comunista internacional, somos un modelo de república internacional. Lo que pasa es que en este momento el propio Stalin se da cuenta que lo necesita. Sigue funcionando el comunismo, o sea, no quiere decir que se han renunciado, pero que no es tan fuerte a la hora de que la gente empuñe las armas como decir lucha por tu país, ¿no? Y hay que admitir que le funcionó muy bien a Rusia. Oye, la Unión Soviética en este momento, con Stalin en la cabeza, se dedica a mandar masas y masas y masas de personas, incluso desarmadas, para luchar contra los alemanes. Sí, bueno, ahí tenemos en cuenta que eran muchos, aunque puede sonar frívolo, pero es un hecho. Los rusos son los que más ciudadanos perdieron en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera, pero la Segunda fue brutal. Claro. O sea, más que alemanes, más que japoneses, más que polacos, que perdieron una barbaridad. Pero también es verdad que mucho por negligencia de sus dirigentes, es decir, que los mandaban a carnicerías y punto, no les dejaban retroceder, no había una... Claro, es complicado en la mentalidad militar, aquí estamos hablando del mariscal Yukov y toda esta gente, es muy importante a veces tener un concepto que es muy siniestro, pero que haces necesario, que es el concepto de los peones. Entonces, si tú tienes que mandar una unidad de soldados para que debiliten y desangren las fuerzas rivales, no vas a mandar a los primeros con tus mejores armas, porque su misión es desangrar. Después mandas a los buenos. Entonces, esto, que dice, joder, pues qué siniestro, pues qué hijo de Satanás el mariscal Yukov. Claro que sí, si usted lo quiere mirar así, pero es que, por desgracia, en ese tipo de guerras no puedes hablar con nociones éticas. Y claro que es un componente casi robótico. Por otro lado, el comunismo siempre ha tenido un componente un poco robótico. Es como cuando tienes que repartir la comida y dicen, hombre, y dices, a lo mejor, pues tenemos que dejar a esta zona sin nada. Dice, oiga, si dejas esta zona sin nada, van a morir. Sí. Bueno, es que ellos funcionan como un ordenador. Dicen, mira, hemos calculado que como menos va a morir gente es, si partimos un poco a estos aquí, estos en el fondo, aunque les demos comida, están tan mal que van a morir igualmente. Así que, para esto es nada. Es una forma que tiene que ver con ese concepto de el Estado que lo controla todo, el partido que lo controla todo y el reparto que lo controla todo. Y no es un componente de sadismo, de decir, que les jodan y se mueran. Es un componente de frialdad, no sé cómo llamarlo, de ordenador, que lógica tiene. Lógica siniestra si se quiere de ordenador, pero tiene lógica. Y es lo mismo que hicieron en este caso. Y vaya si les funcionó. Porque vamos, a los alemanes que empezaron creyendo, y todo el mundo creyó, cuando más gente apoya a Hitler es en los 3 primeros meses de la campaña contra Rusia. Porque incluso España, que nunca había tenido muy claro qué hacía Hitler pegándose con los franceses y los británicos, cuando empieza a pegar a los rusos, vamos, se ilusiona. Y un montón de países que hasta ese momento no habían declarado la guerra a Gran Bretaña, declara la guerra en ese momento porque se dan cuenta que Hitler va a ganar, que va a caer Rusia, va a ganar, y entonces se ha caballo ganador. Y entonces un montón de países, sobre todo de Europa del Este, donde todos eran comunistas afines, todos eran dictaduras militares. Antonescu en Rumanía, Horthy en Hungría, todos eran dictaduras militares, que habían estado más o menos callados, simpatizaban con Hitler, pero no querían problemas. Cuando Hitler declara la guerra a la Unión Soviética, dicen, nosotros también. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que va a ganar. Todo el mundo cree que va a ganar. Entonces,
ahí lo que tiene mérito es España y Portugal. Porque realmente, si yo hubiera sido consejero del centro de Franco, hubiera dicho, coño, si va a ganar, ¿qué más da? Declare usted la guerra, no hace falta que anden soldados, pero para que no puedan acusarnos cuando acabe esto de que no les apoyamos. Y Franco, o porque fue listo, o por la tontería de venimos de la guerra civil y no queremos más jaleos, y en el caso de Salazar, porque tenía muy buen rollo con los británicos, no se metió en la guerra y hicieron el mayor acierto de todo su régimen. Si lo llegan a hacer, hubiera sido el fin de ambos. Si la península ibérica llega en ese momento a decir, nos declaramos beligerantes contra Reino Unido y la Unión Soviética, como hicieron Hungría, Bulgaria, Rumanía, etcétera, hubiera sido su final, porque es lo que va a ser la excusa cuando los rusos entran en el este de Europa. El argumento que tiene está claro, es que le han declarado la guerra. Cuando dice, oficialmente Rumanía me ha declarado la guerra, oficialmente Bulgaria me ha declarado la guerra, oficialmente Hungría me ha declarado la guerra, por tanto, ahora avanzo a no haberme declarado. Con lo cual tenía perfectamente excusa Stalin para invadir países que le habían declarado la guerra. Con lo cual, todas esas dictaduras militares, vaya si se equivocaron por dar por seguro que Alemania iba a ganar, como estoy convencido que Hitler estaba convencido que iba a ganar, todo el mundo había dicho que iba a ganar. Es sorprendente que no midiera el tema de que no era solo luchar contra los comunistas que conocían el terreno, sino luchar, como dijo Napoleón, contra las fuerzas climatológicas. Oye, y fíjate, en el transcurso de la guerra, digo, por meterlo ya de bloque en el nacimiento de lo que luego será conocido como el telón de acero, todavía no existía el muro de Berlín, pero efectivamente ya se conocía como el telón de acero, el bloque del este, el bloque soviético. Según avanza la guerra, Alemania ya la va a perder, y hay dos conferencias que son clave, ¿no? La de Yalta y la de Potsdam, ¿no? Una con Churchill y Roosevelt y otra con Attlee y Truman. El único que aguantará ambas es Stalin. Fíjese que Stalin hace una cosa que es muy interesante, que es que se proclama justo antes jefe de gobierno. ¿Por qué razón? Hasta el momento era solo jefe de partido. Claro, pero es que, tiene un problema, que en España, en el mundo, no se entiende eso de que el que mande sea el jefe del partido. Entonces dicen, no, es que nosotros a la reunión tenemos que invitar al jefe de gobierno, que es lo que hace. Y entonces Stalin tiene que autonombrarse jefe de gobierno, lo que ahí se llama presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, y se nombra justo antes de las primeras conferencias, porque necesitase acreditar qué cargo tiene para estar allí. No es decir, no, soy jefe de un partido, y diga, mira, el que es hijo de un partido no vale. Entonces se nombra jefe de gobierno, que hasta ese momento no lo era. Estaba por ahí Kalinin de presidente del Presidium, tal, que en el fondo todos dependían de él, porque todos los cargos dependen del partido y el partido lo mandaba a él. Pero bueno, es un poco cuando asume ese cargo, porque entiende que hace falta para estar allí. Y ahí ocurre algo muy importante. Esa imagen es lo que demuestra algo que es unos grandes aciertos de Churchill y que marcaban el cambio del mundo, que es que el comunismo existe. Recordemos que el gran error de Occidente es que nadie había querido reconocer que existía el mundo comunista. Era como un virus al que nadie le quería dar legitimidad, como la Francia de Robespierre. Esto no existe, es una anomalía, un virus raro que no hay que hacerle caso y así se muere solo. Ahora no, ahora un aliado frente a Hitler. Por tanto, hay que reconocerlo oficialmente. Y Churchill es el primero que el mismo día en que Alemania invade Rusia, se arriesga a hacer algo que contradice todo lo que había sido la ideología del Partido Conservador Británico, incluso el Partido Liberal Británico, y dice, todo mi apoyo a Stalin. Y tiene bastante lógica que lo hiciéramos, porque recordemos que Churchill, unas semanas antes, había estado a punto de caer Reino Unido en manos de los nazis. Con lo cual, el hecho de que Hitler tenga que girar y atacar Rusia es porque ha fallado su plan de invasión a Reino Unido. Por tanto, dicen, mira, Hitler está a punto de hundirme. Estoy contigo, se preguntas a Churchill diciendo, mira, aunque venga Satanás, es que me alío a Satanás y a quien haga falta para acabar con los nazis que han estado a punto de acabar con mi país. Por tanto, en esa conferencia es cuando, sobre todo en la segunda, ya con Truman y Attlee, cuando ya está, la segunda conferencia se hace cuando ya ha caído Alemania, está ahí queda el tema. Recordemos que es Stalin el que pide, por favor, que un desembarco en Francia, porque Stalin ya ha tramado su invasión al este y dice, necesito cómo destrozamos a Alemania con una guerra en dos frentes. Una guerra en dos frentes, no existe Francia, con lo cual tiene que haber un desembarco de británicos a lo bestia, con algunos americanos, pero sobre todo de británicos, a lo bestia,
en Francia, Oye, que es lo que iba a ser en Calais, aunque al final fue en Normandía. Fíjate, esto es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque en esa conferencia, de una forma indirecta, nace el bloque soviético. ¿Por qué? Porque se acaba pactando con los rusos o con los soviéticos que se queden por ahí por donde van pasando. Es decir, y eso es lo que sucede al final. Al final Churchill yo creo que vende a media Europa. Es decir, salva a su país, pero a un coste muy caro, ¿no? En las dos conferencias, entre comillas, se apostó por eso. En la primera es cuando más o menos Stalin dice, oye, desembarco. Y el desembarco es lo que va a permitir que ellos puedan entrar a saco por el este. Claro. Con lo cual es algo que hay. Y ya en la segunda, ya es cuando se habla a las cosas, porque dicen, un momento, dice, oiga, ¿y qué va a pasar con esos países que ustedes vayan liberando, camaradas? Y él, naturalmente Rusia dice, bueno, pues que sea lo que ellos decidan, tal. Pero claro, los británicos y los americanos no son tontos diciendo, bueno, pero vamos a poner un límite. Esa liberación voluntaria no puede pasar de aquí. Y esa línea que se habla en Potsdam es lo que más tarde conoceremos como el telón. Ujú. Cuando eso se acordó ya allí y hay que decir que se respetó bastante. Y es importante que marquemos allí porque obviamente esas conferencias fueron claves. No, pero digo, se respetó, pero a un precio de regalarle a la Unión Soviética 80 Claro, años de en el sentido dominación. que, Claro. eso incluía que la Unión Soviética no iba a ordenar a su gente en Francia, por ejemplo, que intentara dar un golpe de Estado y tomar el poder. Ujú. Y Sí, de hecho, cuando los griegos comunistas intentan dar un golpe de Estado y tomar el poder y hay una especie de pseudo guerra civil, Stalin no dice nada. No dice, todo mi apoyo a ellos. No, porque sabe que está en la otra zona. Desde claro. No, pero a lo que voy es que en esas conferencias también hay que reconocer que hay un tema criminal, ¿no? Que dicen, bueno, estos países que de una u otra manera han apoyado al eje, pues les vamos a dejar que prueben de la medicina del comunismo. Y Occidente mira a otro lado. Luego sería un problema, pues luego se enfrentarían a un bloque que de una forma indirecta ellos también habían ayudado a crear, ¿no? Fíjese, el primero que denuncia el telón de acero, de hecho, él es el que crea el término del telón, es Churchill. Sí, Que lo condena, dice, ha caído a un muro que va desde Stettin en el Báltico y hasta Trieste en el mar Adriático. Pero Claro, él ya estaba en la oposición. Pero claro, él lo sabía también, claro. Entonces ya de repente es el primero que denuncia, entonces es una vergüenza, ¿cómo le hemos permitido esto? Pero se puede decir que él en parte permitió, pero claro, y tiene lógica que lo hiciera porque él está pensando en la supervivencia de su reino. Claro, y estos países, como habían colaborado en cierta mayor medida con el eje, pues allá ellos. Oye. En el fondo, solo es criticable lo que se acordó en Yalta y Potsdam si nos pretendieran hacer creer que estaba actuando en nombre de la libertad. Es lo único que se tiene un poco hipócrita. Yo creo que la libertad es como digas usted a los polacos, dicen, o sea que cambiamos a los invasores alemanes por los invasores rusos. Oye, qué bien, ¿verdad? Pues seguramente ellos, pues el tema, si usted le pregunta a un polaco sobre el tema de la conferencia de Yalta y de Potsdam, pues seguramente no tendrá la imagen que ahí se decidió la libertad del pueblo polaco, precisamente. Claro. Oye, por cierto, no sé si, yo creo que fue el general Patton el que deseaba continuar con los tanques hasta Moscú, porque él fue los primeros en hablar de que el enemigo ya no era Alemania, pasaba a ser la Unión Soviética, ¿no? Hubo muchos militares que tenían un poco de miedo. También me acuerdo el caso de MacArthur, que ya comentamos. MacArthur también, sí. En este caso, porque él está obsesionado con acabar con el régimen chino. Para hablar un poco de Asia, recordemos que la Segunda Guerra Mundial tiene un gran componente asiático donde hubo un intento de Japón por tener una hegemonía en ese mundo y además con métodos igual de bestiales que los que había tenido Hitler en Europa. Supongo que los imitaron. Y en ese momento es cuando se produce en China una extrañísima alianza, una lógica alianza de supervivencia, si se quiere, entre las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek y las fuerzas comunistas de Mao Zedong. Y ahí ha estado fotos de Mao Zedong y Chiang Kai-shek dándose la mano en aquel momento. Fue luego vencer a Japón y otra vez a tiros entre ellos. Que de eso hablaremos en el siguiente episodio, pues yo creo que, o a lo mejor lo dejamos para un capítulo especial en el comunismo en Asia, porque yo creo que tenemos que hablar no solo de lo que ha pasado en Europa, sino como a partir del 49. El mundo comunista incluyó gran parte del planeta, y no solo, como usted sabe, Europa. Pero por ceñirnos en el caso europeo, hay que explicar un poco el efecto dominó que se fue creando. Y es muy llamativo porque el acuerdo oficialmente que había en los países liberados, oficialmente, que otra cosa es realmente lo que era, porque estoy convencido que
Reino Unido y Estados Unidos sabían perfectamente lo que iba a pasar. Pero el acuerdo era que cada país liberado por los rusos iba a someterse a un proceso electoral para que decidiera el pueblo libremente quién quería que les gobernase. Lo que pasa es que eran elecciones que recordemos que ya se celebraban con los tanques soviéticos en casa. Los tanques rusos entraron en los países del este arrasando con todo lo que había y acabando con los nazis y los colaboracionistas, pero se quedaron. Y se quedaron hasta el año 89 en muchos casos, con lo cual fue una estancia muy larga. Sí, bueno, y no hubo ningún tipo de liberación, sino... Bueno, quiero decir, vamos a ser justos en el tema. Recuerde usted que los nazis, en el tiempo que estuvieron, fue en tiempos de guerra todo el rato, que es cuanto más ambiente de inestabilidad hay. Los comunistas sí crearon una estructura de estabilidad. Estamos hablando de regímenes que duraron cerca de 40 años. Bueno, claro. Por tanto, ya hay una estabilidad que no tuvieron nunca los alemanes cuando estuvieron invadidos. Claro. Tenía una ventaja, además, que ayuda mucho en la política, que es lo malo de los anteriores. Lo primero que hay que hacer para convencer de que tu gobierno es muy majo es convencerle de lo malos que eran los otros. Como encima había argumentos reales para decir, mire lo malo que ha sido. O sea, por ejemplo, vamos al caso de Polonia, que era un caso claro. Sí, pero Polonia es más claro, pero la República Checa no, Hungría, los países... cada país tuvo su historia. Claro. En el caso de Polonia es donde más cabreo hay a día de hoy, pero es donde, entre comillas, más fácil lo tenían. ¿Por qué? Porque era muy fácil vender. Recordemos que en Polonia los nazis habían tenido que ir incluso contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica le salió muy nacionalista allí. Y entonces no era tanto por Iglesia, sino por polaca, pero recordemos que el 90% de la población polaca es católica, y sobre todo en aquella época, con lo cual fue una cosa muy bestial. Era muy fácil, por tanto, a los comunistas, que han sido los que han, entre comillas, liberado a los polacos, los alemanes, ser muy bien recibidos y, por tanto, convencer muy rápidamente a la población de que ellos, y que unas elecciones, un resultado favorable a ellos, eran un poco los que venían a liberarles. ¿Qué problema había? Que lo primero que hizo el régimen de Gomulka, Vladislav Gomulka, que se llamaba el dictador de aquel país, es decir, bueno, a los de la resistencia polaca va a ser que nos los cargamos. Porque en el fondo no son comunistas y han demostrado que son muy conspiradores. Y si han conspirado contra los alemanes, pueden conspirar contra nosotros. Así es. Pero estamos hablando de la época staliniana. Muchos de los crímenes de los polacos, de los rusos contra los polacos, no se supieron en ese momento. Y como usted bien dice, con los rusos y con los británicos y americanos mirando para otro lado. No era su problema, no era su zona. Era al otro lado del talón y habían dicho que ahí dejaban hacer. Ahora hay un aniversario que se hace con cierta frecuencia en Polonia en el que van los gobernantes alemanes a ponerse de rodillas y pedir perdón. Lo hizo Willy Brandt y lo vienen haciendo todos los después, hasta que en algún momento llega uno que ya, oiga, ya vale, que no me ha pedido perdón por mi tatarabuelo. Pero bueno, pero no van nunca los rusos a ese tipo de actos, porque la mala relación que hay entre rusos y polacos ahora es mucho peor que con los alemanes, porque mientras que los alemanes han dicho, venga, toca mea culpa, los rusos nunca han querido. Ellos no van a entrar nunca, no entramos a discutir si fue lo que dicen que hicimos, no sé si fue verdad, tal. Pero claro, para los polacos, oiga, y a todos los de la oposición polaca que después de luchar valientemente contra los nazis, ustedes los hicieron desaparecer entre el año 45 y el año 49, ¿qué? No sabe nada, nadie se hace responsable de aquello y por eso, a día de hoy, la relación entre Polonia y Rusia pues sigue siendo bastante jorobadilla. JF, nos quedan 4 minutos. ¿Cómo vamos concluyendo? Nace el telón de acero. Claro, vamos, cada caso, pero por poner casos muy llamativos. Bulgaria, por ejemplo, era un país que era evidente que iba a caer, porque cuando se cargan a Bukharin, el que toma el poder en la Internacional Comunista es un búlgaro que se llama Georgi Dimitrov, que es un referente en todo el comunismo porque es el que coordina la Internacional Comunista. Por tanto, es evidente que Dimitrov va a ser nombrado dictador supremo de comunista en Bulgaria en cuanto las tropas rusas liberan Bulgaria. Por lo tanto, toma el poder, inicia la purga, y es muy interesante porque la purga no solo se carga a todos los nazis como el doctor Filov que habían colaborado con el fascismo, también se carga a los socialistas. Claro. Entonces, el líder socialista búlgaro, que se llama Petkov, también se lo carga. Y es ejecutado, es asesinado. Si hay una condena al que dicen los socialistas, oye, nos parece muy mal que se han cargado a Petkov, ¿no? Y esto es muy interesante porque es lo que llama mucho la atención. Por ejemplo, en Checoslovaquia, oficialmente se forma un gobierno de coalición de todos los partidos.
un gobierno de coalición que ni siquiera preside un comunista, que preside un tío que es como medio derechista y tal, y no, una coalición. Y es entonces cuando muchos comunistas diciendo, qué curioso, gente, entre comillas, de derechas, apoya un gobierno con comunistas en Checoslovaquia, con Godwall y compañía, y en cambio los socialistas búlgaros, que son socialistas, como se han opuesto a la dictadura, se los han cargado. Empieza a crearse una figura que ya usaron en su momento los nazis, el tonto útil. En esa primera etapa, el primer paso es paso número 1, gobierno de coalición con todos los partidos propuestos. Nosotros somos amigos de todos. Paso segundo, en ese gobierno de coalición mandan los comunistas. Paso número 3, los partidos se unen en uno solo. Paso número 4, el ejército ruso garantiza la seguridad. Paso número 5, pasamos a partido único. Y paso 6, ejecuto a todos los que habían sido mis compañeros, incluso de gobierno. Salvo que, esto es como la religión, salvo que se conviertan. Si se convierten y se dan cuenta que en el fondo eran comunistas y no se habían dado cuenta y que al final la lista única del proletario único es donde está la verdad, se quedan. Pero siempre había una primera etapa en la que oficialmente se formaba un gobierno de coalición con muchos partidos y en el fondo, mientras no te opusieras, no te lo cargabas. Usted antes ha mencionado Checoslovaquia solamente porque está pensando en el señor Masaryk. Sí. Masaryk, cuando él acepta estar en el gobierno, hay muchos que dicen, piense usted en el caso de Petkov en Bulgaria. No, yo no, aquí no va a pasar nada. Porque Masaryk era bastante menos de izquierda de lo que era Petkov, y a Petkov se lo cargaron. Y no. Luego Masaryk dice, oiga, que en el fondo este gobierno no está mandando nada, que aquí lo que manda es el Partido Comunista Checoslovaquio. Y cuando intenta oponerse, como usted bien sabe, Masaryk cae por una ventana. Sí, se asomó demasiado. Oye, no tenemos tiempo para más, pero recordar que ya hablamos de Hungría, Rumanía, República Checa, Checoslovaquia en ese momento, Albania también ha caído. Claro, el Partido Comunista va a pasar de ser una cosa residual que solo gobernaba en Rusia a una cosa que va a gobernar en 10 países, que va a ser lo que nos encontramos en el año 45, con que hay 10 países en España, en el mundo, que están gobernados por el Partido Comunista. Y una cosa muy interesante de esta etapa es esos virreyes están, la mayoría de ellos, designados directamente por el KGB. Es el KGB y Lauren Beria el que nombra a Ladislao Radic en Hungría, el que nombra a Ana Pauker, una mujer, en Rumanía, el que nombra a Slansky en Checoslovaquia. O sea, aún tiene mucho poder para decir así, mira, pon a este aquí, este acá, con lo cual todavía seguimos con ese Estado dentro del Estado, que está a punto de desaparecer, pero que durante todo el tiempo de Stalin existía esa figura del Estado dentro del Estado y era el partido, la policía secreta, la que determinaba quién podía dirigir y quién podía, digamos, una cosa muy bestia que hicieron es que todos los comunistas que venían de estar encarcelados en campos de exterminio nazis, tenían que ser sometidos a juicio. Porque tenía que comprobar la policía secreta si se habían dejado contaminar. Jorge Semprún, y ya terminamos, una de las cosas que dice a él que le abren los ojos es que él decía que siempre cuando decían, oye, han ejecutado a tal por traidor, dice, joder, ¿qué le iba a decir? Era un traidor, qué asco. Y un día le pasa a amigos suyos que él ha conocido en esos campos de exterminio. Dice, pero ¿cómo va a ser un espía menganito si le he conocido en el campo yo? Hemos estado en la misma cárcel. Y es cuando se da cuenta que la policía secreta usa ese tipo de métodos para luchas por el poder, para luchas personales, para luchas caprichosas o por puro fanatismo. Y es cuando, digamos, no solo Semprún, un montón de gente empieza a abrir los ojos de qué está pasando. Mira que fueron lentos, ¿eh? Sí. Tratando mucho. La mayoría de comerciales españoles no abrieron los ojos hasta el año 68, o sea, se lo tomaron con calma. Aún siguen diciendo cuando moría alguien, seguro que se lo merecía. Pero bueno, Jorge Semprún empieza a decir, igual eso de cargarnos a nuestros compañeros no está bien. No es únicamente una cuestión ideológica. JF, lo tenemos que dejar aquí. Si te parece, volvemos la próxima semana aquí a 40 años historia en una época hablando del Imperio Rojo. Y ya nos metemos de lleno en la Guerra Fría. Te mando un abrazo muy fuerte, JF. Un saludo muy grande, don Javier. Gracias.